Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy súper feliz de tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y concretamente en un tema que ha estado en boca de todos, la reacción de Kerem Bürsin ante, bueno, ya lo van a descubrir. Y por supuesto, todo esto relacionado con la talentosísima Hande Erçel. Ya saben que este canal es un espacio para hablar de todo lo que nos apasiona sobre el mundo del entretenimiento, las series turcas, las noticias de los famosos y por supuesto, los chismes más jugosos. Así que si son nuevos por aquí, o si ya son viejos conocidos, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que les va a encantar el contenido que les traigo, siempre actual y lleno de información interesante. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. El tema de hoy es un poco de misterio, un poco de sorpresa, y mucho interés por parte de todos los fans. Y es que todos sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más queridas de Turquía. Su química en la serie Love is in the Air traspasó la pantalla, y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de muchos. Su romance, que comenzó en el set, fue seguido por millones de personas en todo el mundo, y su ruptura, lamentablemente, también lo fue. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo reaccionó Kerem Bürsin ante las noticias recientes sobre Hande? Aquí es donde la historia se pone interesante, porque la reacción de Kerem no fue exactamente la que todos esperábamos. Y ojo que antes de continuar, quiero aclarar que este vídeo está basado en información recopilada de diversas fuentes, incluyendo entrevistas, noticias de medios turcos y rumores que circulan en redes sociales. Siempre es importante tener en cuenta que estamos hablando de la vida privada de las personas, y que la especulación, aunque divertida, debe tratarse con respeto. Así que para empezar, vamos a hablar de Yasemin, una figura muy conocida en el mundo del espectáculo turco. Yasemin es una personalidad con una gran influencia en los medios. Ella suele estar muy bien informada sobre la vida de las celebridades, y sus declaraciones suelen generar bastante revuelo. Recientemente Yasemin ha compartido algunos detalles sobre la vida de Hande, y estas declaraciones, como era de esperar, han generado un debate intenso. En sus comentarios, Yasemin habló sobre la situación actual de Hande, mencionando ciertos proyectos, posibles relaciones y por supuesto, su futuro profesional. Aunque no profundizó en detalles escandalosos, sí ofreció una visión general de lo que está sucediendo en la vida de la actriz. Lo interesante es que a raíz de estas declaraciones, la atención se centró en la reacción de Kerem Bürsin. Y aquí viene lo inesperado. ¿Qué hizo Kerem? Guardó silencio. ¿Publicó algún mensaje enigmático en redes sociales? ¿Fue visto con alguna otra persona para desviar la atención? Pues la respuesta es ninguna de las anteriores. La reacción de Kerem, al menos públicamente, fue sorprendentemente discreta. En lugar de emitir cualquier comentario directo sobre las declaraciones de Yasemin o sobre la situación de Hande, Kerem continuó con su vida, promocionando sus proyectos actuales, compartiendo fotos en sus redes sociales de su día a día, y demostrando profesionalismo en cada una de sus apariciones públicas. Parece que Kerem decidió tomar una postura de indiferencia. ¿Pero qué significa esto? ¿Es que no le importa lo que sucede con Hande? ¿O tal vez es una estrategia para evitar el ruido mediático? Las interpretaciones son muchas, y es que la ausencia de una reacción, en este caso, también dice mucho. Algunos fans sugieren que Kerem simplemente ha decidido seguir adelante con su vida, dejando atrás el pasado y centrándose en su carrera. Otros creen que su silencio es una señal de respeto hacia Hande, y que no quiere avivar más especulaciones sobre su relación. Y no faltan los que piensan que todo es una estrategia para generar más interés en sus propios proyectos. Pero ¿cómo interpretar la aparente indiferencia de Kerem? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, y es que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Podría ser que Kerem esté realmente enfocado en su trabajo, y que no quiera darle importancia a los comentarios de Yasemin ni a los rumores sobre Hande. O tal vez esté esperando el momento oportuno para hablar, o simplemente decidió que la mejor opción es mantener la distancia. En cualquier caso, la reacción de Kerem Bürsin nos deja pensando. Nos hace preguntarnos qué hay detrás de esa aparente calma, y si realmente ha superado su relación con Hande, o si todavía queda algo de cariño o nostalgia. Y ahora, vamos a profundizar un poco más en la vida de Hande Erçel después de su ruptura con Kerem.
Después de Love is in the Air, Hande ha seguido trabajando en proyectos importantes y consolidando su carrera como una de las actrices más destacadas de Turquía. Ha protagonizado nuevas series, ha participado en campañas publicitarias y ha seguido siendo una de las celebridades más solicitadas. Su éxito no se ha detenido, y cada nuevo proyecto es esperado con gran entusiasmo por sus fans. *** El ascenso de Hande Erçel, más allá de Love is in the Air ***. La serie Love is in the Air catapultó a Hande Erçel al estrellato internacional. La química con Kerem Bürsin, tanto en la pantalla como fuera de ella, capturó la atención del mundo. Pero la ruptura de la pareja, aunque lamentable, no detuvo el ascenso meteórico de Hande. Al contrario, la impulsó a demostrar su valía como actriz y a construir una carrera sólida y diversificada. Después del éxito rotundo de la serie que la lanzó a la fama, Hande no se quedó en la comodidad de su popularidad. Decidió arriesgarse y explorar nuevos horizontes. Uno de sus proyectos más recientes ha sido. Aquí el presentador puede mencionar el nombre de la serie, si se conoce al momento de la grabación, o dejar un espacio para rellenar con la información más actualizada. Este proyecto representa un nuevo desafío para Hande, ya que le permite demostrar su versatilidad actoral y explorar diferentes facetas de su talento. Además de sus proyectos en televisión, Hande ha sido una figura muy solicitada en el mundo de la publicidad. Su imagen fresca y su belleza natural la han convertido en la embajadora perfecta para diversas marcas de renombre internacional. Ha protagonizado campañas publicitarias para productos de belleza, moda y accesorios, consolidando su estatus como un ícono de estilo y tendencia. La elección de Hande como imagen de estas marcas no es casualidad. Su influencia en las redes sociales es innegable. Millones de personas en todo el mundo siguen sus pasos, se inspiran en su estilo y admiran su personalidad. Hande utiliza sus plataformas para compartir mensajes positivos, promover la autoaceptación y conectar con sus fans de manera auténtica y cercana. *** La vida personal de Hande, entre rumores y discreción ***. Si bien Hande ha tenido un éxito rotundo en su carrera, su vida personal también ha sido objeto de gran interés mediático. Los rumores sobre posibles relaciones sentimentales han sido constantes, pero Hande ha optado por mantener su vida privada alejada de los focos. Es comprensible que Hande desee proteger su intimidad. La exposición mediática constante puede ser abrumadora, y es importante que las celebridades tengan un espacio para vivir sus vidas sin la presión constante de la atención pública. Hande ha demostrado ser una persona reservada y enfocada en sus objetivos, y ha sabido manejar la fama con elegancia y profesionalismo. Aunque se le han atribuido varios romances, Hande no ha confirmado ninguna relación seria públicamente. Esto no significa que no esté abierta al amor, sino que simplemente prefiere mantener sus relaciones fuera del ojo público. Es su derecho y es algo que debemos respetar. La actitud de Hande frente a las especulaciones y los rumores ha sido siempre muy profesional. Ha evitado hacer comentarios directos, pero ha dejado claro que está enfocada en su carrera y en su bienestar personal. Ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, que no se deja influenciar por las opiniones ajenas. *** Kerem Bürsin, un camino paralelo ***. Mientras Hande ha seguido su camino, Kerem Bürsin también ha continuado construyendo su carrera. Después de Love is in the Air, Kerem ha participado en diversos proyectos que le han permitido demostrar su versatilidad como actor y ampliar su base de seguidores. Aquí el presentador puede mencionar los proyectos más recientes de Kerem, si se conocen. Se puede hablar de sus películas, series, campañas publicitarias y otros logros. Kerem, al igual que Hande, ha sido muy solicitado en el mundo del espectáculo turco. Su atractivo físico, su carisma y su talento lo han convertido en uno de los actores más codiciados de la industria. Ha sido nominado a varios premios y ha recibido el reconocimiento de la crítica y del público. En cuanto a su vida personal, Kerem también ha mantenido la discreción. Al igual que Hande, ha preferido no hacer comentarios sobre sus relaciones sentimentales y ha enfocado su energía en su trabajo. *** La postura de Yasemin, un análisis más profundo ***. Ahora volvamos a Yasemin, la periodista y comentarista de espectáculos que desató el revuelo con sus declaraciones. Yasemin es una figura muy conocida en el mundo del entretenimiento turco. Sus fuentes suelen ser muy confiables y sus opiniones siempre generan debate. Yasemin tiene una gran influencia en los medios.
Sus comentarios son escuchados por millones de personas, y sus declaraciones pueden tener un impacto significativo en la imagen pública de las celebridades. Es importante que los periodistas y comentaristas de espectáculos sean responsables y éticos en su trabajo. Deben ser conscientes del poder que tienen y utilizarlo con prudencia. Si bien Yasmine tiene la responsabilidad de informar sobre la vida de las celebridades, también es fundamental que lo haga con respeto y evite caer en especulaciones malintencionadas. Las declaraciones de Yasmine sobre Hande y Kerem fueron bastante generales, pero generaron una gran repercusión. Es comprensible que las personas sientan curiosidad por la vida de las celebridades. Queremos saber qué hacen, con quién se relacionan y cómo viven sus vidas. Pero es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias vidas privadas. Debemos respetar su derecho a la privacidad y evitar entrometernos en sus asuntos personales. ***, ¿qué podemos concluir? Un resumen de la situación ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Vamos a repasar los puntos clave. 1. El interés persiste ***, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue generando interés, a pesar del tiempo transcurrido desde su ruptura. La química que demostraron en Love is in the Air dejó una huella imborrable en el público. 2. La reacción de Kerem la aparente indiferencia de Kerem ante las declaraciones de Yasmine y los rumores sobre Hande ha sido lo que más ha llamado la atención. Su silencio ha generado especulaciones y ha alimentado la curiosidad de los fans. 3. Carreras paralelas tanto Hande como Kerem están enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Ambos han tenido éxito en sus respectivos campos y han sabido mantener una imagen pública profesional y respetable. 4. El papel de los medios los medios de comunicación tienen un papel importante en la cobertura de la vida de las celebridades. Es fundamental que lo hagan con respeto, ética y responsabilidad, evitando caer en especulaciones y sensacionalismo. 5. La privacidad importa las celebridades tienen derecho a la privacidad, y debemos respetarlo. No debemos entrometernos en sus asuntos personales ni exigirles que compartan sus vidas privadas con el público. Interpretando la aparente indiferencia de Kerem, posibles razones La reacción de Kerem Bürsin, o mejor dicho, la falta de ella, ha sido el centro de la controversia. ¿Por qué Kerem optó por el silencio? Aquí algunas posibles explicaciones. Respeto a Hande quizás Kerem decidió no hacer ningún comentario para evitar avivar más especulaciones y para demostrar respeto a Hande y a su privacidad. No quiere ser percibido como alguien que se aprovecha de la situación para ganar atención. Enfoque en su carrera Kerem podría estar completamente concentrado en sus proyectos actuales y no querer distraerse con rumores y chismes. Prefiere que su trabajo sea el centro de atención. Estrategia inteligente Algunos creen que el silencio de Kerem es una estrategia para mantener el misterio y generar más interés en sus propios proyectos. Es una forma de mantener su nombre en boca de todos sin tener que hacer declaraciones directas. Superación del pasado podría ser que Kerem haya superado completamente su relación con Hande y no sienta la necesidad de hacer ningún comentario. Ha decidido seguir adelante con su vida y no darle importancia a lo que digan los demás. Consejo profesional Es posible que Kerem haya recibido consejos de sus asesores y publicistas para mantener la calma y evitar entrar en polémicas. La prudencia puede ser la mejor estrategia en ciertas situaciones. Es importante recordar que solo Kerem sabe la verdadera razón de su silencio. Podemos especular, pero nunca sabremos la verdad absoluta. La relación Hande y Kerem, ¿qué queda? La pregunta del millón, ¿queda algo entre Hande y Kerem? La respuesta es incierta, pero podemos hacer algunas observaciones. Ambos han seguido caminos separados han enfocado sus energías en sus carreras y han mantenido su vida personal fuera del foco mediático. No han existido declaraciones públicas sobre un posible reencuentro ni Hande ni Kerem han dado señales de un posible regreso.
Asterisco 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 el tiempo cura las heridas asterisco asterisco con el tiempo, es posible que la relación entre ellos haya evolucionado hacia el respeto mutuo y la amistad. Sin embargo, es probable que la intensidad del romance inicial se haya desvanecido. Asterisco 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 profesionalismo ante todo asterisco asterisco ambos han demostrado ser profesionales y han sabido mantener una buena relación en el ámbito laboral, aunque no hayan vuelto a trabajar juntos en nuevos proyectos. Asterisco asterisco el futuro, ¿qué podemos esperar? Asterisco asterisco. ¿Qué le depara el futuro a Andy Ercel y Kerem Bürsin? Solo el tiempo lo dirá, pero podemos hacer algunas predicciones. Asterisco 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 carreras prometedoras asterisco asterisco ambos continuarán cosechando éxitos en sus carreras. Seguirán protagonizando nuevos proyectos y consolidando su estatus como estrellas de la televisión y el cine turco. Asterisco 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 nuevas relaciones asterisco asterisco es probable que ambos encuentren nuevas parejas y formen nuevas relaciones sentimentales. Asterisco 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 discreción continua asterisco asterisco seguirán manteniendo su vida privada alejada del foco mediático, priorizando su bienestar personal. Asterisco 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 colaboraciones futuras, o no, asterisco asterisco es poco probable que vuelvan a trabajar juntos en un proyecto a corto plazo, pero nunca se sabe. El mundo del espectáculo es impredecible. Asterisco asterisco conclusión, un respetuoso cierre asterisco asterisco. En conclusión, el tema de la reacción de Kerem Bürsin ante las noticias sobre Andy Ercel nos ha dado mucho de qué hablar. Hemos analizado las posibles razones detrás del silencio de Kerem, el éxito de Andy y Kerem por separado, y el papel de los medios y la privacidad en la vida de las celebridades. Es importante recordar que al final del día, Andy y Kerem son personas. Tienen derecho a su privacidad y debemos respetar sus decisiones. No debemos juzgarlos ni entrometernos en sus vidas personales. Les agradezco mucho por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Recuerden que todo esto son especulaciones basadas en información pública y que debemos ser respetuosos con la vida privada de las celebridades. No olviden dejar sus opiniones en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensan. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen que Kerem reaccionó de esta manera? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenmelo saber en los comentarios. Denle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto. Y recuerden, el chisme es divertido, pero el respeto es lo más importante. Nos vemos en el próximo vídeo.